Hola hermanos, ¿cómo están? Bendiciones, bienvenidos nuevamente a una nueva transmisión de este programa llamado A través de la Biblia. Agradecemos a Dios por esta oportunidad que nos da de poder compartir nuevamente este tiempo que hemos apartado para el estudio de la palabra y que creemos que es de bendición para nuestras vidas espirituales. Nos ayuda a poder estar preparados, a poder cada día capacitarnos en lo que nosotros hacemos, en lo que nosotros nos desempeñamos también dentro de nuestras iglesias. Queremos que a través de la palabra de Dios, a través de la enseñanza, del aprendizaje, podamos ser útiles también dentro de nuestras congregaciones y que podamos ser de bendición también. Así que el día de hoy por fin comenzamos con nuestro estudio panorámico de los libros de la Biblia. Y obviamente comenzamos con el primer libro de la Biblia, que es el libro de Génesis. Así que vamos a pedirle al Señor que nos sea asistiendo, nos sea acompañando en este tiempo y que juntos podamos aprender de la palabra de Dios. Gracias te damos, Señor, en esta hora, por esta oportunidad que nos das, por esta bella bendición que nos das de poder compartir nuevamente en torno al estudio de tu palabra, Señor. Queremos que a través de este medio, Señor, puedas bendecir a muchos de los que estén escuchando, Señor, a muchos de los que estén aprendiendo de tu palabra, Señor. Ayúdanos a nosotros, Señor, a ser cada día mejores, Señor, y que a través de tu palabra tú nos capacites para ser mejores, Señor, para estar preparados para toda buena obra, Señor. Gracias le damos en esta hora y te pedimos, Señor, que a través de tu palabra nos puedas bendecir y nos puedas, Señor, hacer crecer cada día espiritualmente, Señor. Que no sea solamente un conocimiento intelectual, sino que también sea una riqueza espiritual para nuestras vidas, Señor. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Y comenzamos por fin, como les decía, con el estudio panorámico de los libros de la Biblia. Y en primer lugar vamos a hablar acerca del libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. Y tenemos que hablar en primer lugar de su título, Génesis. Así es como nosotros conocemos al primer libro de la Biblia. Pero originalmente debemos recordar que la Biblia se escribió, o el Antiguo Testamento se escribió en hebreo. Y los hebreos acostumbraban a titular sus libros, a denominar sus libros con la primera palabra o la primera frase que se encontraba en ellos. En este caso, el libro de Génesis comienza con la palabra en el principio, con esa frase. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así que de esta forma ellos denominaban a sus libros, con la primera frase o con la primera palabra. Y Génesis era conocido como Bereshit, que significa en el principio. Así se llama el libro de Génesis en hebreo, Bereshit. Ahora, cuando el Antiguo Testamento se traduce desde el hebreo al griego y resulta esta traducción conocida como la versión Septuaginta o la traducción griega Septuaginta, se traduce la palabra Bereshit con la palabra Génesis. Y Génesis quiere decir comienzos o principios. Y es así como este título llega hasta el día de hoy. Es traducido a nuestra Biblia, ese título permanece tal cual como la versión griega lo tradujo desde el hebreo. Entonces, Bereshit en hebreo, Génesis en griego. Y es así como llega o lo conocemos hasta el día de hoy este primer libro de la Biblia. En cuanto a la autoría de este libro, podemos decir que este libro fue escrito por Moisés. Y no tan solamente este libro, sino que también los primeros 5 libros de la Biblia, desde Génesis hasta Deuteronomio. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos fueron escritos por Moisés. Y nosotros nos basamos tanto en la evidencia interna, o sea, la evidencia bíblica, como la evidencia externa para poder decir que Moisés fue el escritor de estos primeros 5 libros de la Biblia. En primer lugar tenemos una cita bíblica, Hechos capítulo 7 versículo 22, que nos dice que Moisés fue criado o fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios. Entonces esto nos da a entender que Moisés sí tenía las capacidades para poder escribir. Una corriente ideológica conocida como la alta crítica, que fue masificada por estudiosos bíblicos también, pero intelectuales racionalistas, que veían la Biblia como un libro más, no lo veían como la palabra de Dios. Y ellos declaraban que Moisés
sobre todo se recalcaba mucho el hecho de estos primeros 5 libros que no fueron escritos por Moisés, que Moisés no pudo haber sido el escritor de estos libros, no pudo haber sido la mente intelectual que está detrás de estos libros. Para ellos Moisés fue más que nada un personaje histórico, pero que realmente hubo otra persona quien escribió acerca de estos eventos que nosotros vemos en los primeros 5 libros, pero que realmente Moisés no pudo haber sido el escritor. Sin embargo, tenemos evidencia bíblica que sí respalda la autoría de Moisés sobre estos primeros 5 libros de la Biblia, sobre los libros de la ley, el Pentateuco. Hechos nos dice que Moisés fue criado en toda la sabiduría de los egipcios, o sea que tenía la capacidad intelectual para poder hacerlo. No era cualquier persona, no era cualquier hombre, sino que era un hombre capacitado, apto para poder hacerlo. También el mismo Pentateuco declara a Moisés como su escritor. Hay citas que nos hablan acerca de Moisés como el autor intelectual de estos libros. Tenemos Éxodo capítulo 17 versículo 14, Éxodo 24 versículo 4, Éxodo 34 versículo 27 y también tenemos Números 33 versículo 2 y Deuteronomio 31 versículo 19. Citas que nos hablan y especifican a Moisés como el autor de estos libros. Y también no tan solamente hay una evidencia en el mismo Pentateuco, en los mismos primeros 5 libros, sino que también en libros posteriores del Antiguo Testamento, como también en libros del Nuevo Testamento. Ya hablamos acerca del libro de Hechos. Y también el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas en el capítulo 24, versículo 44, nos da a entender también esta autoría de Moisés sobre los libros de la ley. Y nos habla acerca del mismo testimonio de Jesucristo. Cuando Jesucristo él se refiere a los libros del Antiguo Testamento, había podríamos decir, una clasificación de los libros del Antiguo Testamento que era conocida como la ley y los profetas. ¿Ya? Y aquí Jesucristo, en vez de utilizar la palabra ley para referirse a estos primeros 5 libros, él dice Moisés y los profetas, dando a entender la autoridad que tenía Moisés sobre estos 5 libros que eran conocidos como la Torá o la ley. Entonces aquí Jesucristo mismo confirma la autoridad mosaica de estos primeros 5 libros. Y también tenemos tenemos la evidencia externa. La evidencia interna es lo que acabamos de mencionar, los textos bíblicos, los versículos que apuntan a Moisés como el autor. Pero también tenemos la evidencia externa que nos habla acerca de la tradición judía que le atribuye a Moisés la paternidad del Pentateuco. Y también tenemos literatura intertestamentaria. Obviamente esta literatura que no pertenece al canon bíblico, pero que sí nos ayuda también en cuanto a reconocer la autoría de estos primeros 5 libros. Y ellos hablan también de Moisés como el autor de la ley, como el autor de los primeros 5 libros de la Biblia. Y también tenemos la tradición eclesiástica cristiana que apoya, que confirma la autoría de Moisés sobre estos primeros 5 libros de la Biblia. Entonces tenemos evidencia tanto interna como externa para poder decir que Moisés fue el escritor de estos libros. En cuanto a la fecha, ¿cuándo fueron escritos estos libros? Estos libros fueron escritos aproximadamente entre los años 1445 al 1405 a.C., un periodo aproximado de 40 años. Y esto nos hace pensar inmediatamente en el tiempo en que el pueblo de Israel sale desde Egipto y se aventura en el desierto en su peregrinación de 40 años antes de entrar a la tierra prometida, a Canaán. Entonces, desde que salen de Egipto en el 1445 aproximadamente, ellos vagan por el desierto 40 años y llegan en el 1405 a.C. aproximadamente a la tierra de Canaán. Durante todo este tiempo que el pueblo de Israel estuvo en el desierto, Moisés tuvo este tiempo para poder describir todo esto que se describe en estos 5 libros. Entonces, esa es la fecha más tradicional para situar la fecha de escritura de estos primeros 5 libros. En cuanto al tema y propósito, el tema nosotros lo podemos deducir gracias a su nombre, Bereshit en hebreo, recuérdenlo, y Génesis en griego, que significa en el principio o los comienzos.
El tema central de Génesis es los comienzos. Aquí se da el origen de muchas cosas. Se habla del origen de la humanidad, del universo, de la humanidad, de, del pecado, de sus consecuencias, del el primer asesinato, las primeras naciones, los primeros idiomas. Entonces vemos el comienzo de todo. Vemos el comienzo de instituciones como el matrimonio también. Lo vemos acá en Génesis. Entonces el propósito del escritor, el propósito de Moisés en escribir es poder dar a entender que aquí hay un comienzo. Y este comienzo parte, ¿ya? En Dios mismo. Él da a entender que existe, hay un Dios creador. Y que a partir de él surge todas las cosas. Nacen todas las cosas. Y cada una de estas cosas se ha ido desarrollando desde, desde el punto de partida que es Dios. Entonces Moisés da a entender esto. Da a entender el comienzo de todas estas cosas. Hay un comienzo, hay un inicio. Y antes que todas las cosas comenzaran, antes que todo funcionara, antes que todo fuese creado, Dios ya existía. Dios ha existido desde siempre. Entonces aquí vemos cómo hay un comienzo y cómo este libro es conocido así, de esa forma, como el semillero, como la cuna de todo lo que nosotros vamos a ver a lo largo de la historia bíblica, a lo largo de la historia del pueblo de Israel, cómo todo esto que nace aquí se va desarrollando, va tomando forma y va apuntando hacia algo. Entonces, ese es el propósito del libro de Génesis. Tenemos muchos versículos claves que nos van a ayudar a poder entender, obviamente, el contenido del libro, pero también que nos ayudan a entender cosas que se van a ir desarrollando, como les decía anteriormente, que se van a ir desarrollando y van a ir tomando forma a lo largo de los siguientes libros de la historia que se va a ir desarrollando del pueblo de Israel, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el primer versículo que nos habla y que nos ejemplifica muy bien el contenido del libro de Génesis es Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y esto es lo que le mencionaba anteriormente. Moisés se propone no dar a conocer la existencia de Dios. No se preocupa en argumentar, ya dar argumentos o dar razones filosóficas acerca de la existencia de Dios, sino que Moisés da por hecho la existencia de Dios. Y antes que existieran todas las cosas, Dios era. Dios existía. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y a diferencia de la cultura o de la diferencia del contexto cultural religioso que había en aquel entonces, Dios es el único Dios verdadero, el Dios todopoderoso. No hay una gran gama de dioses, no existe una diversidad de dioses que dieron origen al universo por casualidad, sino que hay un solo Dios todopoderoso quien creó con un propósito. Génesis 1, capítulo 1, versículo 1, un texto clave para poder entender el libro de Génesis. También tenemos Génesis capítulo 3, versículo 15, y esto es lo que le mencionaba también, en que esto apunta también a algo que va más allá del mismo libro. No nos habla solamente de lo que el texto, lo que este libro dice, sino que también apunta hacia algo más allá de lo que este libro presenta. Y es Génesis capítulo 3, versículo 15, que nos habla acerca de la primera promesa de redención. Y aquí no está solamente hablando del contenido del libro, como les decía, sino que está apuntando hacia el ministerio de Cristo. Está hablando acerca del plan redentor de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y aquí vemos este versículo que nos dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces aquí esta promesa que vemos acá se ve cumplida en Jesucristo en la cruz, cuando Él vence el pecado a Satanás en la cruz. La simiente de la mujer, Jesucristo,
la simiente de la serpiente, Satanás. Entonces aquí vemos algo que apunta mucho más allá, va más allá de los márgenes del libro de Génesis, lo que apunta mucho más allá, apunta al ministerio de Cristo. También tenemos en Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3, que esto también es el centro de, podríamos decir, es el centro o el tema central del Pentateuco, las promesas de Dios a los patriarcas. Y aquí en Génesis capítulo 12, versículos 2, 3, se nos habla del pacto que Dios hace con Abraham. Toda la historia que vemos desde los 11 capítulos anteriores se resume, ya se va tomando forma y se resume en la vida de una persona. O sea que todo lo que se nos narra en los primeros 11 capítulos ya toma un rumbo distinto. La narrativa. Y se centra en una sola persona, en Abraham. Y cómo Dios pacta con esta persona. Dicen los versículos bíblicos: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta es la promesa de Dios a Abraham, el pacto que hace Dios con Abraham. La historia de Génesis, los primeros 11 capítulos, como les decía, hace como un efecto embudo y se centra en la persona de Abraham. Y de aquí en adelante vemos cómo Dios se centra en esta persona y cómo Dios da forma a un pueblo. Y Génesis capítulo 50, versículo 20, también nos habla algo que va más allá ya de lo que el libro presenta, sino que también nos habla acerca de un pensamiento, de una enseñanza y de un concepto que también se nos presenta y que lo presenta el apóstol Pablo. Dice Génesis capítulo 50, versículo 20, vosotros pensasteis mal contra mí. Aquí está hablando José a sus hermanos. Mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Recuerden que la historia de José nos cuenta de que José fue vendido por sus hermanos y finalmente él se convierte en el segundo más importante en Egipto, y cuando él se reconcilia con sus hermanos, y ya aquí está terminando el libro de Génesis, y aquí José él les declara a sus hermanos que quizás ellos pensaron hacerle mal, pero ese mal Dios lo convirtió en algo bueno. Esa situación adversa, esa problemática que José vivió, Dios la transformó en algo que fue de bendición, en una situación de beneficio, de bendición para muchas otras más personas. Entonces esto apunta mucho más allá de lo que el texto nos presenta. Aquí nos habla acerca de un principio que los judíos creen, que los judíos enseñan acerca del bien y del mal. Ellos creen que todo lo que sucede proviene de parte de Dios, sea bueno o sea malo. Porque si una persona dijese que lo malo no proviene de Dios, entonces estaría diciendo que Dios no tiene el control de todas las cosas. Dios tiene el control de todas las cosas, de lo bueno y de lo malo. Y ese es el pensamiento que el apóstol Pablo, por eso dice que hay versículos aquí o textos en Génesis que apuntan mucho más allá de los límites del mismo libro, del mismo texto. Y aquí el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento nos habla acerca de un texto muy conocido que nos dice: los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y es lo que vivió aquí José. Todas las cosas, sean buenas o sean malas, todo proviene de Dios. Y si proviene de Dios, todas esas cosas tienen un propósito divino, un propósito que quizás en el momento en que estamos sufriendo, en el momento que estamos pasando, que todas las cosas están en contra de nosotros, no vemos la mano de Dios, no vemos el propósito, pero aún así Dios está en control de todas las cosas. Y sean buenas o sean malas, todo para el que ama a Dios, todas esas cosas le resultan en un beneficio mayor, le ayudan para bien. Entonces aquí tenemos versículos que nos ayudan a entender tanto el contenido de este libro, como también nos ayudan a entender el porqué de algunas enseñanzas, el porqué de algunas situaciones que nosotros vemos reflejadas en libros posteriores, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. En cuanto
al bosquejo de este libro. ¿Cómo nosotros podemos estructurar el libro de Génesis? El libro de Génesis posee 50 capítulos, es un libro muy extenso, uno de los más extensos de la Biblia. Y este libro nosotros lo podemos dividir en dos partes. Y la primera parte la podemos dividir desde el capítulo 1 al capítulo 11. Y esta primera parte nosotros la conocemos o se conoce como la historia primitiva o la historia primigenia. ¿Por qué? Porque en estos primeros capítulos se nos habla de los primeros relatos acerca de la humanidad. Se nos habla de los relatos acerca de la humanidad, de cómo la humanidad, cómo Dios creó a la humanidad, cómo Dios creó el mundo, cómo Dios creó al hombre y a la mujer y cómo se fue desarrollando hasta el capítulo 11. Desde el capítulo 12 en adelante hasta el 50 se le conoce como la segunda parte y se le conoce como la historia patriarcal. Porque después de contar todas estas historias que nos hablan acerca de los orígenes de la humanidad, del mundo y la humanidad, se centra en la persona de Abraham, desde el capítulo 12 en adelante. Y de ahí comienza a hablarnos el texto acerca de las historias, de las vivencias de los patriarcas, de Abraham, de Isaac, de Jacob y también la historia de José. Entonces, en los primeros capítulos, cuando vemos la primera parte, la historia primitiva, vemos cómo en los primeros dos capítulos se nos habla acerca de la creación, de cómo Dios creó. Y hay un orden en esta creación. Y este orden se establece mediante días. El primer, segundo, tercer, cuarto, quinto y sexto día. Dios crea todas las cosas y hay un séptimo día en el cual Dios descansa de su labor creativa. En el capítulo 1 y capítulo 2 vemos cómo Dios crea al hombre y a la mujer. Aquí tenemos dos relatos de la creación, pero ninguno de los dos se contradice. Quizás muchos dicen, pero si en el primer capítulo se habla que Dios creó al hombre y a la mujer a imagen y semejanza de Dios. Y en el capítulo 2 se nos habla que la mujer fue creada de una de las costillas de Adán. Entonces vemos que hay dos relatos distintos. Muchos dicen, aquí hay dos relatos distintos, aquí hay una contradicción. Pero es una aparente contradicción, ya que el capítulo 1 nos dice cómo Dios creó al hombre. ¿Ya? Que Dios creó al hombre, perdón. Es mejor dicho, que Dios creó al hombre y a la mujer. Ahora el capítulo 2 nos dice cómo Dios los creó. Es como el versículo 1, capítulo 1, versículo 1 que dice, Dios creó, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y después del versículo 2 en adelante nos detalla cómo Dios creó los cielos y la tierra. Pasa lo mismo con la creación del hombre. Dios crea al hombre a su imagen y a semejanza, varón y hembra. A la mujer y al hombre Dios los crea a su imagen y semejanza. Ahora el capítulo 2 nos menciona cómo Dios los creó. Al hombre del polvo de la tierra, a la mujer de una de las costillas de Adán. Entonces vemos cómo hay en estos dos capítulos se nos hablan acerca de cómo Dios creó. Ahí están estos relatos acerca de la creación. Desde el capítulo 3 nosotros vemos las consecuencias de la caída, el pecado del hombre, de cómo el hombre y la mujer desobedecen al mandato de Dios y son tentados por la serpiente, que obviamente nosotros entendemos que es Satanás, ya que simboliza a Satanás, y cómo caen en la tentación. La serpiente pone en duda, hace dudar a la mujer del mandato de Dios. Recuerden que Dios le había dicho que no podían comer de cierto fruto de un árbol, que era el árbol de la ciencia del bien y del mal, que ese fruto no lo podían comer. Porque ciertamente el día que ellos comieran de ese fruto, ellos iban a morir. Entonces la serpiente causa duda, ¿ya? Instala la duda en Eva y él les dice, lo que Dios no quiere es que ustedes sean igual que Él. Porque cuando ustedes coman de este fruto, ustedes van a ser igual a Dios. Entonces aquí vemos cómo la mujer cae en esta tentación, cree a lo que la serpiente le está diciendo, y también Eva hace que también su esposo, Adán, también coma del fruto. Y todos sufrieron las consecuencias del pecado, sufrieron las consecuencias de su desobediencia. La serpiente sufrió las consecuencias, la mujer también sufrió,
La serpiente fue condenada a arrastrarse, ¿cierto?, por el suelo, sufrió esas consecuencias. La mujer, Dios le aumentó sus dolores de parto. El hombre tuvo que trabajar con más, con, tuvo que esforzarse mucho más, trabajar con más esfuerzo para que la tierra diera su fruto. Ahora ya el trabajo no sería tan fácil, sino que ahora tendría que, tendría que esforzarse mucho más para que la tierra diera su fruto, para ganarse el pan de cada día. Y no tan solamente ellos sufrieron las consecuencias, sino que hasta la misma creación, la tierra fue maldecida a causa del pecado del hombre. En el capítulo 4, capítulo 5 nos habla acerca de Caín y Abel, esta historia que nos habla acerca del primer asesinato. Ya el pecado se instauró, comenzó a dominar la vida del hombre. Desde que el hombre desobedeció, desde que Adán y Eva desobedecieron el mandato de Dios, su naturaleza cambió. Esa imagen y semejanza que había en ellos, esa imagen de Dios que había en ellos se fue perdiendo, se fue tergiversando. Y ahora el pecado estaba siendo parte de su naturaleza. Y aquí vemos a Caín y Abel cómo su hermano Caín asesina a su hermano Abel. Cómo Caín asesina a Abel y vemos el primer asesinato mencionado aquí en la escritura. Y vemos cómo aquí vemos graficadas las consecuencias del pecado. Vemos cómo la naturaleza pecaminosa del hombre o cómo la naturaleza en la naturaleza del hombre comenzó a predominar el pecado. Y vemos que el hombre se fue apartando de Dios. Y vemos que llega a un límite en el cual Dios dice, o el escritor dice, que el sentimiento de Dios o la sensación que el Señor tuvo fue de arrepentimiento, de haber creado al hombre. Aunque obviamente no es que Dios se haya arrepentido, porque aquí habría una contradicción con su misma naturaleza. Dios es perfecto y lo que Él hace es perfecto. Entonces aquí Dios no es que Dios se arrepienta, sino que más bien el escritor trata de darle atribuirle esta emoción o este sentimiento a Dios para poder expresar cómo Dios se sintió al ver su creación sumida en el pecado y en la maldad. El texto dice que de continuo el pensamiento del hombre era el mal. Entonces, aquí vemos cómo Dios ve a su creación sumida en el mal. Y el autor, aquí Moisés, él le atribuye esta emoción o este sentimiento de que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Es una forma en que nosotros podemos entender lo que sintió Dios o cómo Dios se sintió al ver a su creación. Eso se denomina como un antropopatismo. ¿Qué significa eso? Es atribuirle a Dios sentimientos humanos. Que eso nos ayuda a nosotros poder entender las reacciones de Dios, porque entender a Dios cómo Él actúa o cómo Él siente, obviamente es totalmente difícil. Es imposible para nosotros. Entonces, la única forma es poder atribuirle sentimientos humanos que nosotros podemos entender, que nosotros podemos ya asimilar. También hay otras formas de poder atribuirle ciertas características a Dios para poder entenderlo. Cuando la Escritura habla de la mano de Dios, del brazo de Dios, ahí eso se llama antropomorfismo, que es atribuirle características humanas a Dios. Y el zoomorfismo es atribuirle características animalescas a Dios. Por ejemplo, las alas de Dios, cuando el texto habla. Entonces vemos que hay formas que el escritor utiliza o recursos que los escritores utilizan para poder expresar algo acerca de Dios, pero que es difícil de entender, pero que a través de esos recursos, a través de esa forma de atribuirle sentimientos, forma humana o características animales a Dios, nos ayudan a entender en parte ya la naturaleza de Dios. Entonces aquí pasó eso, que el escritor dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. ¿Y qué es lo que pasa? Que Dios envía el diluvio para exterminar. Fue tal el desagrado de Dios o
o la tristeza de Dios también al ver a su creación sumida en el pecado y la maldad, que Dios decide exterminar a toda la humanidad. Y aquí vemos la historia de Noé y su familia, de cómo este hombre fue el único justo que halló gracia ante los ojos de Dios y que gracias a aquello él y su familia fueron salvados, y todos nosotros conocemos la historia de, de Noé y el diluvio. Y vemos el capítulo 10, ya el origen de las naciones, como después del diluvio, Noé y su familia se fueron multiplicando y fueron llenando la tierra, pero se quedaron en un solo lugar. Y el capítulo 11 nos habla acerca de una historia bien particular en la Biblia, en donde los hombres, temiendo por ser esparcidos, porque había un mandato de Dios que era llenar la tierra, no quedarse en un solo lugar, no estancarse ahí. Pero estos hombres quisieron hacer algo para que fuesen recordados por la eternidad. Y fue el de construir una torre. Y aquí vemos cómo también surge, se da, podemos decir, el origen de los idiomas, de los diferentes lenguajes. Y así fue que Dios confundió las lenguas de estas personas que estaban construyendo esta torre para llegar hasta el cielo. Y Dios confunde sus lenguas, su lenguaje, y así ellos se esparcen sobre la tierra. Entonces, esto es conocido como la historia primitiva, la historia primigenia. Los primeros 11 capítulos del libro de Génesis, la historia primitiva. A partir del capítulo 12 en adelante, ya no se habla más de las historias acerca de los orígenes de la humanidad, como lo hemos mencionado anteriormente, sino que eso nos habla, o el texto se centra en una persona que es Abraham. Y desde el capítulo 12 en adelante nosotros vemos la historia de los patriarcas. De Abraham, de Isaac, de Jacob y también de la historia de José. Entonces, ¿qué podemos decir o qué podemos hablar acerca de estos capítulos siguientes? Cuando hablamos acerca de Abraham, tenemos que abarcar algunas historias que son importantes, porque Abraham se convierte en lo que es conocido más adelante como el padre de la fe, ¿ya? Todos los hebreos, todos los judíos, ellos consideran a Abraham como su padre. Él es el patriarca principal, porque con él comienza la historia del pueblo de Israel. Con él comienza la historia de pacto entre Dios y su pueblo. Entonces es importante que veamos algunos puntos o algunas historias relevantes acerca de la vida de Abraham. Como hemos dicho, Abraham es llamado por Dios en el capítulo 12. Abraham vivía en Ur de los Caldeos, un lugar en donde se presume que era un lugar idólatra, ¿ya? Era un lugar pagano. Y de ahí Dios saca a este hombre, pacta con él, toma un acuerdo con él, y el Señor le dice que salga de su tierra, salga de la casa de su padre, ¿cierto? Y que se fuese, que se dirigiera a la tierra que él le mostraría y que él le iba a entregar. Entonces vemos cómo Abraham se aventura a este llamado que tiene de parte de Dios. Por eso que es llamado el padre de la fe, porque vemos que su vida refleja una vida de fe. Aunque también vemos que hay en algunos momentos en que su fe parece menguar, pero aún así es considerado como el padre de la fe. Entonces capítulo 12 se nos habla de este llamado. El capítulo 14 podemos ver una historia bien particular, como lo es la historia de Abraham y Melquisedec. Hemos mencionado en los programas anteriores, lo hemos visto quizás de una forma muy no tan profunda, de forma bien sencilla, cuando hablamos acerca de los tipos de Cristo o de figuras en el Antiguo Testamento que nos hablan o apuntan hacia algún rasgo de Jesucristo o al ministerio de Jesucristo. Por ejemplo, aquí tenemos la historia de este personaje bien particular como lo es Melquisedec, que era un sacerdote. Un sacerdote de Dios en tiempos en donde todavía no se había establecido el sacerdocio como lo fue en los tiempos de Moisés. Aquí ni siquiera Moisés existía, aquí estamos hablando 400 años antes de la ley, antes de Moisés, antes que existiera la tribu de Leví y antes que existiera el ministerio de sacerdote en el pueblo de Israel.
Pero aquí vemos a un hombre, a Melquisedec, y al cual Abraham le entrega los diezmos, diezma a Melquisedec. Recuerden que Abraham, cuando sale de su casa, de su familia, cuando él se aventura al llamado que Dios le hace, él toma consigo a su sobrino Lot. Y claramente el llamado de Dios era que él saliera de la casa de su padre, que él saliera, que no se llevara a su familia. Pero aquí vemos que Abraham se lleva a su sobrino Lot y obviamente que esto que hace Abraham trae consecuencias porque vemos que los pastores de Lot y los pastores de Abraham comienzan a reñir entre ellos por el alimento, por el forraje para sus rebaños. Y aquí es donde Abraham demuestra una actitud de humildad y lo que hace Abraham es que le da a escoger a Lot el terreno en donde él apacentara sus rebaños. Entonces Abraham le dice a Lot, donde quiera que tú vayas, si tú vas a la derecha, yo voy a ir a la izquierda. No voy a hacer que nuestros pastores peleen por el forraje para los rebaños. Entonces, ¿qué es lo que hace Lot? Escoge lo mejor, el territorio mejor, las llanuras del Jordán, y se establece en ese lugar y cada vez se va asentando más en la ciudad de Sodoma, ¿ya? En estas ciudades, Sodoma y Gomorra. Ustedes conocen la historia. Pero hubo un momento que muchos reyes de aquel territorio, de aquel lugar, se rebelaron en contra de otro rey y hubo unas batallas, una guerra en donde Lot es capturado como prisionero. Entonces Abraham lo rescata, junta a un grupo de sus sirvientes, ¿cierto? De su casa y rescatan a Lot. Y de todo lo que ellos recuperan, del botín de guerra, podríamos decir así, lo que recuperan, todo lo que él tiene, Abraham diezma a Melquisedec. Aquí aparece Melquisedec y diezma a este hombre. Entonces aquí vemos un personaje desconocido, Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios, que no hay antecedentes acerca de él. ¿Ya? No hay antecedentes acerca de él. Él sale con pan, con vino, elementos que nosotros vemos en el Nuevo Testamento. Vemos a Jesucristo como el sacerdote, como sumo sacerdote. El libro de Hebreos también hace mención aquí de Melquisedec también. Y vemos que este hombre que no se sabe nada de él, tipifica también el ministerio de Cristo como sacerdote, como sumo sacerdote, como sacerdote de Dios. Entonces vemos que este personaje nos habla acerca o apunta, ¿cierto?, al ministerio de Cristo. Podemos ver en él rasgos acerca del ministerio de Cristo. Es un misterio este hombre, Melquisedec, pero sí nosotros podemos hacer esas similitudes, hacer esas conexiones con Jesucristo, y lo que vemos también en el libro de Hebreos, que hace esas conexiones. Y vemos también temas como, por ejemplo, el diezmo, que se conoce como algo establecido por la ley, pero aquí vemos 400 años antes de que la ley se estableciera. Aquí vemos también a Abraham diezmando, haciendo algo que la ley se supone que había establecido, pero vemos que vemos precedentes de esta práctica en este evento, ¿ya? En esta historia. Entonces vemos muchas cosas bien particulares que apuntan, como les decía anteriormente, no tan solamente en el contexto mediato del libro, sino que también nos apuntan hacia más allá de los límites de este libro, que nos hablan, en este caso, hablando de Melquisedec, de esta historia bien particular, nos habla y apunta hacia rasgos bien definidos del ministerio de Jesucristo. También tenemos el capítulo 17, que es un capítulo muy importante porque nos habla acerca del pacto o la señal del pacto, como lo fue la circuncisión. Como lo fue la circuncisión. Entonces, Dios, cuando pacta con Abraham,
hay una señal de este pacto. Y esta señal serviría como este acuerdo entre Dios y todos los que formaran parte de este pacto. La señal de la circuncisión, el corte del prepucio de los varones. Esa fue la señal del pacto, capítulo 17. De ahí en adelante, todos los que fuesen parte o formaran parte del pueblo de Dios, esta señal tenía que estar en ellos, la circuncisión. Vemos que en el Nuevo Testamento ya esta era una práctica que se realizaba al octavo día después de que el bebé haya nacido. Al octavo día era circuncidado, ¿ya? Y pasaba a ser parte del pacto. Esa era la señal del pacto. O sea, a los 8 días de haber nacido se circuncidaba todo varón. Y aquí vemos el inicio de esa práctica, la circuncisión. El capítulo 19 se nos habla acerca de Sodoma y Gomorra. Recuerden que Lot se fue a vivir a estas ciudades. Y vemos aquí cómo se presenta una de las manifestaciones divinas de Dios de forma humana. Recuerden que cuando son destruidas Sodoma y Gomorra, anteriormente esos ángeles que fueron a Sodoma y Gomorra y que también libraron a Lot de la destrucción, sacaron a Lot de aquellas ciudades, estos hombres hablaron o visitaron a Abraham. Abraham hizo que ellos pasaran a su tienda y los atendió antes de que se dirigieran a Sodoma y Gomorra. 3 varones, 3 ángeles. 2 de ellos siguieron su camino después de estar con Abraham y uno se quedó con él. Y aquí Abraham comienza a tener una plática con él, ¿recuerdan? Comienza a hablar con él y a decirle si hubiesen 20 justos, si hubiesen 10 justos, si hubiese uno solo justo. Comienza a interceder por Sodoma y Gomorra, porque obviamente ahí vivía su sobrino Lot y su familia, sus hijas. Entonces comienza a interceder Abraham y habla con este hombre, con este ángel, tal cual como si él estuviese hablando con Dios. De hecho, habla con él como si estuviese hablando con Dios. Entonces aquí vemos una de las manifestaciones, capítulo 16 también lo vemos, una de las manifestaciones de Dios de forma humana. Y esto se le conoce como una teofanía, o una cristofanía también se le conoce. Y que realmente estas manifestaciones físicas de Dios, encarnadas de Dios, nos hablan acerca de Jesucristo preencarnado. De Cristo preencarnado. De hecho, se nos habla que Jesús fue el que dio a conocer a Dios cuando Él tomó forma de hombre. Pero aquí vemos en el Antiguo Testamento esta historia o esta situación en donde estos hombres de Dios hablan con estos personajes y se refieren a ellos como Dios. Se dirigen a ellos como si estuvieran hablando con Dios mismo. Entonces aquí vemos a Abraham hablando con este hombre, con este ángel, que realmente nosotros podemos decir que es una manifestación de Cristo preencarnado. El ángel de Jehová, el ángel del Señor. Entonces vemos cómo después de esto se nos habla en el capítulo 19 cómo se produce la destrucción de Sodoma y Gomorra. Conocemos la historia de que Lot y su familia, ellos son salvados. La mujer de Lot mira hacia atrás, se convierte en una estatua de sal. Y vemos también que sucede algo muy trágico, muy triste en la vida de Lot porque sus hijas, pensando que eran las únicas mujeres y su padre el único hombre en todo el mundo, al ver tal destrucción de estas ciudades, pensaron que la única forma en que ellos podrían seguir en la tierra, pudieran seguir viviendo, es que ellas pudiesen engendrar hijos con su padre. Y es así como emborracharon a su padre Lot, y una estuvo con él una noche con él, la otra noche con él, y así concibieron de su mismo padre. Entonces vemos cómo las hijas de Lot
vemos cómo sus vidas estaban influenciadas también con la maldad de los hombres, de los habitantes de Sodoma y Gomorra. Vemos que también en ellas había esta maldad, esta inclinación al mal, habían influenciado sus vidas, a tal nivel que ellas cometen este pecado de incesto con su propio padre. Entonces vemos esa triste historia que acontece ahí con Lot. También en capítulo 20 vemos a Abraham y a Abimelech. Aquí es la historia donde Abraham miente y dice que su esposa, por miedo a que lo lastimen a él, por miedo a que lo asesinen, lo maten, Abraham miente y dice que Sara no es su esposa, sino que es su hermana. Entonces aquí vemos una de las veces que Abraham siente miedo y obviamente no actúa con fe. Vemos una reacción totalmente contraria a lo que él se supone que refleja como padre de la fe. Entonces vemos ese episodio, capítulo 22, también vemos la prueba de fe que Abraham tuvo, que obviamente todos conocemos cuando finalmente Dios le entrega un hijo. Recordemos que Abraham era anciano, que Sara era anciana y además era estéril, pero aquí vemos como Dios promete, como Dios cumple una promesa de que él tendría un hijo, Isaac. 13 años atrás, Abraham parece y su esposa dudan nuevamente de la promesa de Dios y Sara le entrega su esclava Agar a Abraham para que a través de ella pudiese engendrar un hijo y que realmente engendran un hijo que es Ismael, 13 años antes que naciera Isaac. Finalmente Isaac nace, pero llega un momento en que Dios pide que se lo entregue en sacrificio. Imagínense, Isaac significa risa. Ese es el significado del nombre Isaac. Ahora Dios le está pidiendo a Abraham que sacrifique esa alegría. Tanto que le costó a Abraham y a Sara poder tener un hijo, además en su vejez, y ahora Dios se lo está pidiendo en sacrificio. Bueno, usted conoce la historia como al momento que Abraham va a sacrificar a su hijo, Dios se lo impide y coloca ahí en aquel lugar, en el altar, cerca del altar, un carnero, ¿cierto?, para poder hacer sacrificio. Y ahí vemos cómo la fe de Abraham es ratificada, cómo la fe de Abraham es confirmada, porque Abraham no le negó eso que más anhelaba en su vida, su contentamiento, su alegría, su felicidad, su risa, que era Isaac. Abraham, no le negó su hijo a Dios. Y aquí podemos ver nuevamente un paralelo. Vemos un paralelo. Hay un dato bien importante es que en el lugar donde Abraham iba a sacrificar a su hijo es el monte Moriah. Posteriormente en el monte Moriah se construye el templo. Y en una de las laderas del monte Moriah, posteriormente, Jesús es crucificado en el monte Gólgota. Entonces vemos muchos paralelos. Aquí Abraham, Dios le impidió que sacrificara a su hijo. Pero en el Gólgota, Dios no impidió que su hijo muriera, sino que murió. Era necesario. Era necesario que Cristo muriera. Aquí vemos estas analogías o estas conexiones que vemos en el libro de Génesis y que nos llevan hacia el Nuevo Testamento, al ministerio de Cristo. Y es bien interesante cómo podemos ver estas analogías o estas conexiones que se dan. El capítulo 25 nos habla acerca de la muerte de Abraham. Y aquí quiero que podamos analizar un poquito la vida de Abraham. Por ejemplo, Abraham, cuando Dios llamó a Abraham, él tenía 75 años. Cuando Dios lo llama. 75 años tenía Abraham cuando Dios lo llama. A los 86 años, él tiene a su hijo Ismael.
que obviamente no era el hijo de la promesa, pero que de igual forma Dios consuela a Abraham y le confirma que también a través de su hijo Ismael también iban a nacer muchas naciones, ¿ya? Y también iba a alcanzar bendiciones a través de su hijo Ismael. A los 86 años él tiene a Ismael. A los 99 años Dios le da la señal del pacto, o sea, la circuncisión. Y a los 99 años Abraham se circuncida. Recuerden que al octavo día después de nacer se circuncidan los varones, pero Abraham tuvo que circuncidarse en aquel entonces a los 99 años de edad. Y ahí Ismael tenía 13 años. Ahí Abraham circuncida a todos los varones de su casa, todos sus sirvientes, todos los que le servían, todo su clan, toda su tribu fue circuncidada en aquel día. A los 99 años de edad, Abraham se circuncidó. También tenemos un punto bien importante, que cuando Dios pacta con Abraham, su nombre era Abraham, sin H intermedia, que significa padre enaltecido. Pero cuando Dios pacta con Abraham, él también cambia su nombre y lo llama Abraham, que significa padre de multitudes, padre de muchedumbre. Incluso yo creo que para Abraham fue contradictorio, porque su esposa era estéril, él era anciano, ambos eran ancianos, pero pareciera que Dios estaba jugando con él y le dice: ahora no serás más tu nombre padre enaltecido, sino que padre de muchedumbre. Pero Señor, si soy anciano, mi mujer es estéril. Pero había un propósito mucho más allá de lo que Abraham podía ver. A los 100 años, Abraham es padre de Isaac. A los 100 años. Y a los 175 años de edad, Abraham muere. A los 175. O sea que a los 75 años Dios lo llamó y vivió una vida 100 años junto a Dios. Podríamos decirlo así. Porque a los 175 él muere. 100 años de relación con Dios. 75 años, nosotros digamos, ya una persona ya está acabando hoy en día ya su vida. Ya están los últimos años de su vida. Pero para Abraham, recién ahí comenzó su vida con Dios, su relación de pacto con Dios. Después tenemos la historia de Isaac. Y lo único que podemos decir de Isaac, ya se nos habla de Isaac en relación a que se le busca una esposa, él se casa con Rebeca, ya, capítulo 24, capítulo 26 se nos habla de Isaac con Abimelech, otro Abimelech, y aquí vemos una historia parecida a la que vivió su padre cuando Abraham miente que su esposa Sara es, en vez de decir que es su esposa, él dice que es su hermana. También acá Isaac, por miedo a que le hagan algo a él, ya, por tomar a su esposa, él dice que Rebeca es su hermana. También comete el mismo error. Y aquí vemos cómo los errores de los hijos los cometen, o sea, los mismos errores de los padres son repetidos por los hijos. Y también vemos la bendición. El capítulo 27 nos habla de cómo Isaac bendice a su hijo Jacob. Y podemos decir de Isaac que es como un patriarca de transición. ¿Por qué se le conoce así? Porque Isaac fue hijo de un gran hombre, de Abraham. Y fue padre de un gran hombre, de Jacob. Entonces, podemos decir que Isaac es como un patriarca de transición. No se nos habla mucho de Isaac. Se nos habla de que fue hijo de un gran hombre y padre de un gran hombre. Y aquí comienza la historia de Jacob. La historia de Jacob, de cómo él le roba la primogenitura, o le compra la primogenitura a su hermano Esaú. Jacob y Esaú eran gemelos, ¿recuerdan? Eran gemelos. Y Jacob compra la primogenitura de su hermano Esaú, que pareciera no darle mucha importancia, y además engaña a su padre Isaac, que ya estaba anciano y estaba ciego, y le roba la bendición de la primogenitura a su hermano. Ahí vemos cómo hay un favoritismo, vemos cómo Isaac prefería a su hijo Esaú, y cómo Rebeca
tenía como favorito a su hijo Jacob. Entonces Rebeca ayuda a Jacob incluso a engañar a su padre para recibir la bendición de la primogenitura. Desde ahí en adelante Esaú tiene un conflicto con Jacob y quiere matar a Jacob. Jacob huye y huye a la casa de su tío Labán. Y aquí conocemos ya la historia de cómo Jacob conoce a Raquel, se enamora de ella, ¿cierto? Y trabaja 7 años para su tío Labán, ya como pastor, como pastor de ovejas, ¿cierto? Trabaja para él 7 años para casarse, desposarse con Raquel. Y aquí vemos cómo su tío Labán engaña a Jacob, lo engaña y en vez de entregar como esposa a Raquel, le entrega a su hija mayor, Lea. Y aquí engaña a Jacob. Usted conoce la historia que posteriormente Jacob tiene que trabajar otros 7 años más por Raquel, aunque obviamente él esperó poco tiempo para poder casarse con Raquel. No es que haya trabajado 14 años para recién casarse con Raquel, sino que trabajó 7 años, Labán lo engaña, pero después toma como esposa a Raquel y trabaja otros 7 años más. 14 años estuvo trabajando eh, eh, Jacob en casa de su tío Labán. Después huye Jacob de la casa de su tío Labán y comienza ya su vida con su familia. Ya él obviamente había tenido hijos con Lea, con Raquel. Y aquí vemos esta disputa que había entre estas hermanas, Lea y Raquel. ¿Por qué? Porque Jacob obviamente amaba más, dice el texto, amaba más a Raquel que a Lea. Aunque si bien en aquel tiempo la poligamia era practicada por ellos, pero aún así su preferida, a la mujer que amaba, era a Raquel. Y por esas circunstancias de la vida, Raquel era estéril. Raquel era estéril y Lea no lo era. Y de hecho, de las 12 tribus de Israel, de los 12 hijos que Jacob tiene, que conforman más adelante lo que conocemos como las 12 tribus de Israel, Lea es la madre de la mayoría de, de los hijos de Jacob. Raquel, ella da luz a José y finalmente a Benjamín. Entonces vemos cómo empiezan estas disputas y cómo estas situaciones, estas historias se van dando y vamos viendo cómo la vida de los patriarcas, si bien fueron los precedentes o los padres de la nación hebrea con la cual Dios iba a establecer un pacto, ¿cierto?, perpetuo con ellos, aún así vemos que la vida de estos patriarcas no refleja una vida de una familia perfecta, o no vemos que reflejen una vida ejemplar. Vemos cómo Isaac cometiendo los mismos errores que su padre, mintiendo de la misma forma que su padre Abraham, cómo Isaac teniendo favoritismo con su hijo, ¿cierto? Rebeca también teniendo favoritismo, ayudando a engañar a su esposo Isaac, cómo ayudó a Jacob para engañar a su hermano, a su padre. Entonces, y vemos que después cuando Jacob forma su familia, tiene disputas con sus esposas, ¿cierto? Con Raquel, con Lea, y posteriormente hay disputas entre sus hijos. Y aquí comienza lo que es la historia de José y sus hermanos. Cómo José, siendo el hijo regalón de Jacob, ¿por qué? Porque era el hijo de la mujer que amaba, de la mujer que más amaba, que era Raquel, cómo comienza a tener estas disputas con sus hermanos. Y aquí vemos nuevamente una actitud que le trajo que le trajo consecuencias a Jacob, como él vivió. Él era favorito de su madre, Esaú era el favorito de su padre.
Y ahora Jacob estaba haciendo lo mismo pero con sus hijos. Él tenía como favorito a José. Y eso obviamente no lo veían muy bien sus hermanos, sus otros hijos. Y de ahí vemos cómo la historia nos cuenta de que José no era bien mirado por sus hermanos, le hablaban con desprecio, con odio. Finalmente José es vendido por sus hermanos, ¿cierto? Y aquí comienza la historia de cómo José llegó a caer, o llegó a parar a Egipto siendo vendido como esclavo, trabajó en la casa de Potifar y es ahí como fue acusado, ¿cierto? Injustamente de haber prácticamente abusado de la esposa de Potifar y vemos cómo José cae a la cárcel. Y aquí vemos la historia de José como estando en la cárcel, como viviendo todas estas situaciones en su vida. Vemos que cuando José está en la cárcel se repite mucho una frase que el escritor menciona, es que Jehová estaba con José. Y Jehová estaba con José. Entonces vemos cómo aquel texto que leímos del capítulo 50, cómo todo lo que aconteció con José, todas esas vivencias que él vivió, todas esas malas experiencias que él vivió, todo eso estaba bajo el control de Dios. Porque a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Lo que uno piensa que no está a favor de uno, todo lo que uno piensa o que cree que está mal, que todas esas cosas que suceden negativas en la vida que no provienen de parte de Dios, aún así todo eso está bajo el control del Señor, está bajo el control de Dios. Aún estando en la cárcel, José, Jehová estaba con él. Y así vemos cómo José interpreta los sueños del copero, del panadero, ¿cierto? Vemos cómo después el copero sale de la cárcel y está nuevamente en la corte del faraón. Vemos que José, Dios lo fue preparando poco a poco y a pesar de que hasta aquel entonces había vivido una vida totalmente miserable, una vida de tristeza, de dolor, aún así Dios estaba con él. Finalmente usted conoce la historia cómo Faraón tiene un sueño y el copero se acuerda de aquel hombre que había interpretado su sueño, mandan a llamar a José, interpreta los sueños y vemos aquí cómo José se convierte en el segundo más grande en Egipto. Se convierte en el segundo más grande en Egipto. Después de Faraón estaba José. Y finalmente vemos cómo José se reconcilia cuando hay hambre, cuando ya azota el hambre. Después de la abundancia vino la escasez y azota el hambre a todo Egipto y a todas las regiones circundantes. Sus hermanos vienen a pedir grano, a pedir alimento a Egipto, ¿cierto? Los graneros de Egipto. Y ahí José se reencuentra con sus hermanos. Ellos no lo reconocen, José sí. Y ahí vemos la historia de cómo José trata de... Yo creo que un poco de darle una lección a ellos que se burlaban de él, que lo miraron en menos, que se burlaban de sus sueños que él tenía. Pero finalmente José él se reconcilia con sus hermanos. Se reconcilia con sus hermanos y ahí recordamos el texto, ¿cierto? Uno de los textos claves que estudiamos al principio, que es Génesis capítulo 50, versículo 20. Cuando él se reconcilia con sus hermanos, cuando ya él trae a vivir a su familia, a Jacob, su padre, que pensaba que estaba muerto, y ahora se reconcilia, reencuentra con su hijo José, que él pensaba que estaba muerto, y ahora pareciera que José volvió a la vida. Se reencuentra con ellos, los trae a vivir a Egipto. Cuando Jacob muere ya finalmente, sus hermanos parecían que tuvieron temor de José porque pensaban que ahora que había muerto el papá, que había muerto Jacob, ahora José se iba a vengar de sus hermanos. Pero ahí José les dice, vosotros pensasteis mal contra mí, ustedes me odiaron, ustedes hicieron lo peor conmigo. Mas Dios encaminó todo esto para bien, para un bien mayor, para hacer lo que vemos hoy en día. Todo lo que ustedes me hicieron, todo lo que ustedes provocaron en mí, todo ese dolor que ustedes provocaron en mí, todo eso resultó para que hoy día fuese lo que yo soy, para mantener en vida a mucho pueblo.
Y con esto quiero ya terminar. Es que cuando nosotros nos enfrentamos a la vida, nosotros vamos a vivir muchas situaciones que muchas veces vamos a pensar que la mano de Dios no está ahí, que Dios está muy lejano de aquello. La gente muchas veces piensa que Dios los deja, que Dios se aparta de ellos, que Dios se olvidó de ellos, que Dios no escucha sus oraciones. Pero todo lo que nosotros vivimos nos va a ayudar para ser la persona nos ayuda para ser la persona que somos hoy en día, para ser el ministro que somos hoy en día, para ser el hijo, la hija, el padre, la madre, el esposo, la esposa que somos hoy en día, y para hacer lo que el día de mañana vamos a hacer, y que obviamente eso está en los planes del Señor. Muchas veces no vemos la mano de Dios en muchas cosas, pero así como José sufrió, vivió el escarnio, vivió el rechazo, la difamación, aún así Jehová estaba con él. Quizá él no lo veía, pero Jehová estaba con él. Así también el Señor está con nosotros. Quizá no lo vemos. Como dice en alabanza, aunque no lo podamos ver, Él está obrando. En el silencio, Él está orando. Él está con nosotros. Y el día de mañana nosotros vamos a poder decir, sí, el Señor estaba conmigo. En el momento triste de soledad, en el momento más cruel de mi vida que he vivido, Dios estuvo conmigo. Y ahora soy, o ahora vivo, o ahora hago lo que el Señor tenía preparado para mí. Hoy día estoy cumpliendo los propósitos que el Señor tenía para mí. Si bien muchos pensaron mal, si bien muchos quisieron hacerme daño, si bien yo no veía la situación, no veía que Dios estaba trabajando en medio de ese problema, de esa dificultad o de ese momento oscuro de mi vida, hoy en día sí lo puedo ver y hoy día puedo decir que todas las cosas que pasé, aquellas cosas buenas y aquellas cosas malas, me han ayudado para bien, para un bien mayor. Entonces, así hemos terminado el día de hoy con nuestro estudio del libro de Génesis. Hemos hecho un recorrido panorámico de lo que este libro nos presenta. Hemos hablado de la historia primitiva, la historia patriarcal y hemos cubierto todo lo que este libro nos enseña. El próximo programa hablaremos acerca del segundo libro, que es el libro de Éxodo. Dios les bendiga, gracias a todos ustedes por la atención y nos encontramos en una nueva transmisión de este programa llamado A Través de la Biblia. Dios les bendiga.